Hola, saludos a todos. Mi nombre es Wendy y como todos los miércoles vamos a hablar de política y liderazgo. He visto un documental muy interesante con Elvis en estos días que se llama Un Nuevo Capitalismo, que lo pueden ver en Netflix, está disponible, así que es 1 hora 15 minutos, pero está muy bien hecho. El documental está en portugués porque lo ha dirigido, lo ha hecho un productor brasileño. Nos muestra 5 casos de empresas sociales en el mundo que además de obtener ganancias, pues se han propuesto generar un impacto social en sus comunidades, demostrando de que el capitalismo en otro modo también puede ser posible. Es muy interesante. Hablando un poco ya de ir repasando los conceptos, porque yo estoy segura que muchos de ustedes saben lo que es el capitalismo. Les recuerdo que la palabra en sí, el término capitalismo, no fue inventado como muchos creen por el economista filósofo que es Adam Smith, escocés, que se le atribuye a él que hubiera acuñado el término de capitalismo, pero no es así. A él se le debe la responsabilidad de teorizar sobre la economía de mercado. Esto lo tiene en un libro muy bueno que se llama La riqueza de las naciones, que es antiguo, escrito en 1776, pero que es súper bueno. Y en este libro pues se detalla el proceso de la creación y de la acumulación de riqueza. Todos queremos crear riqueza y además queremos acumularla. Imagínense que en 1776 Adam Smith ya escribió sobre las pautas o las técnicas que podríamos aplicar para hacer esto. Eso quiere decir que históricamente a todos nos interesó desde el principio de los tiempos esto de poder tratar con la acumulación y la creación de la riqueza. Adam Smith se le conoce como el padre de la economía moderna, porque mucho de lo que él dijo y escribió hasta el día de hoy sigue vigente y además ha dado pie a muchas otras teorías de economía. El concepto de capitalismo realmente fue utilizado por primera vez por el también economista y filósofo alemán Karl Marx. Todos sabemos quién es Karl Marx, o hemos leído por lo menos el libro El Capital, que de ahí uno piensa de que Karl Marx era el que más hablaba del capitalismo, ¿no? Y decimos, pero si Marx hablaba del capitalismo, ¿por qué es tan malo el capitalismo? Es gracioso, pero en la realidad, para Marx, el capitalismo era lo peor. O sea que en su libro él se refiere al término de capitalismo para mencionar o para que nos imaginemos a la élite de la sociedad burguesa, que obviamente para él era esta sociedad la que causaba la discriminación y la pobreza, y bueno, no sabemos que Marx tenía este concepto de que era por culpa de los ricos que existían los pobres, ¿no es cierto? Entonces, también en su libro Marx decía que por medio del capitalismo esta élite podía o poseía y controlaba los recursos de capital de la sociedad y con eso pues hacía lo que quería, digamos. Muy diferentes Adam Smith y Karl Marx, digamos que como el agua y el aceite o como la noche y el día, solamente que la noche y el día se encuentran en un eclipse. Karl Marx y Adam Smith no se encontrarían ni siquiera en un eclipse, o sea, con eso les digo todo. Hoy el capitalismo del que hablaba Marx es el modelo económico que domina la sociedad global. Es acusado de que profundiza la desigualdad y la pobreza, porque hasta ahora el discurso de Marx se ha llevado acá adelante todavía por muchas generaciones y entonces todavía hay mucha gente que piensa que la pobreza, por ejemplo, es culpa del capitalismo. Pero también tendríamos que darnos cuenta de que en la realidad las presiones sociales en las personas y las comunidades no siempre vienen de personas que tienen grandes capitales o que son inversores. Muchas veces viene del mismo gobierno, ¿no es cierto? Entonces, no es que el capital pone la riqueza en manos de unos pocos y deja olvidados a los demás. Son sistemas económicos mal implementados o gobiernos que no llevan a cabo un modelo económico que sirva para la realidad del país, que ahondan, incluso generan y aumentan la pobreza. Esa es una cosa que no tenemos que olvidarnos nunca. Ahora, hablando otra vez de este documental de Un Nuevo Capitalismo, es muy bueno. El brasileño que lo hace es Henry Gracinoli,
que se propuso hacer visibles casos de emprendedores brasileros, hindús y mexicanos que a través de sus empresas, y escuchen bien, son empresarios, o sea, es gente que ha puesto dinero y ha hecho una empresa, desarrollan estrategias para reformular el capitalismo a través de un ejercicio empresarial con impacto social. Sabemos que ahora muchas empresas tienen un área que se llama responsabilidad social, por ejemplo la Coca-Cola. La Coca-Cola es una empresa privada, una multinacional, internacional, que tiene pues un montón de ingresos por la venta de las gaseosas y tienen una oficina, un apartado, no sé cómo pueden entender, o una división que se llama responsabilidad social, por medio de la cual pone dinero de sus ganancias, y eso hay que tener muy en cuenta, para hacer un bien social, por ejemplo, para construir o arreglar los baños de una escuela, de una comunidad pobre, para hacer un centro de acogida para personas con discapacidad en un centro, o sea, en una zona alejada o rural, y también han hecho tanques de agua. O sea, hay muchas cosas que esta empresa privada, con su propio dinero, hace para bien de la sociedad. En este documental van a ver 5 empresas muy buenas, muy interesantes, que han llevado esto a una realidad. O sea que son empresas privadas que generan ingresos, que cobran por sus servicios, pero al mismo tiempo hacen bien social. Gracinoli, que es el que ha realizado el documental, ha hecho como unos testimonios empresariales con las experiencias propias en cada lugar para que entendamos nosotros cómo se ha gestado todas estas empresas, cómo se han gestado. Hay una que se llama Aravint, que es un servicio médico con visión humana. ¿Qué quiere decir? Que es un centro oftalmológico en un lugar de la India donde sufre la gente de muchos problemas de la vista, o sea que las cataratas son muy frecuentes en los ojos y antes no tenían acceso a un servicio médico bueno, entonces avanzaba la enfermedad y quedaban ciegos, perdían la vista. Por lo menos 8 millones de personas tienen este problema en la India, o sea, imagínense, esto es una cosa increíble. Entonces aparece este médico que se llama Govindappa Bhaktawani. Bueno, disculpen que no hablo muy perfectamente el hindú, pero pienso que se dice por ahí. Y dice, voy a hacer una clínica que va a ser privada para tratar las enfermedades de los ojos, pero a la vez voy a utilizar el 50% de los ingresos para hacer cirugías gratuitas. Entonces, de esta forma, él tiene ingresos para su clínica y también puede hacer las operaciones gratuitas. Imagínense, se necesita realmente tener una visión de querer ayudar y no solamente favorecernos con los ingresos. Otro que es súper buenísimo es de un mexicano que se llama Jiki, que es un diseño de un software que prepara a los adolescentes para entrar en la educación superior estatal allá en México. En realidad la empresa es brasilera, pero prepara estos modelos y son acogidos más por un público mexicano, que son los que acceden a las universidades públicas estatales. Luego está Terranova, que es un bufete de abogados que ha hecho una empresa consultora para poder solucionar los problemas de los ocupas, que se le llama allá, que quiere decir que son lo que aquí en Bolivia conocemos como los sin tierra, o sea que van y que se apostan en un terreno que tenía otro dueño y construyen su casa y luego aparece el dueño y les dice, oigan, tienen que quitar su casa, pues que este era mi terreno y ahí hay el problema. Esta consultora pues está mediando en estos casos para que se pueda llegar a un acuerdo de que la persona que ha construido su casa ahí se quede y que la persona que tenía el terreno pueda cobrarle un monto, ya sea en cuotas a lo largo de un par de años o en pagos medios, para que pueda recuperar el valor de su terreno. Uno piensa y dice, pero un abogado haciendo algo bueno, pues sí, para que vean. Es André Albuquerque, que es un abogado brasileño que un día se dio cuenta de que en el Brasil esto llega hasta el crimen, o sea que se matan textualmente. Aparece ahí alguien con un arma y le pega un tiro al dueño o al revés, imagínense. Entonces él dijo, la solución va a ir por la vía legal. El que construyó su casa en un terreno que no es de él, pues entonces tiene que devolverle el valor de la tierra al dueño, o el dueño tiene que devolverle el valor de la construcción de la casa y quedan en paz. Entonces él se dedica a eso y obviamente que destina parte de sus utilidades a atender casos de forma gratuita.
Luego está el Banco Compartamos, que son microfinanzas para el desarrollo, que empezó con José Ignacio Ábalos Hernández, que trabajaba en una ONG en 1990 más o menos, que se ocupaba de hacer microcréditos en México, pues para ayudarle a la gente a que salga adelante. Entonces, alrededor de esto, pues las mujeres en una comunidad pequeña se dieron cuenta de que era muy necesario esto y empezaron a pedirle a este señor, a José Ignacio, que cierre la ONG y que abra un banco. Imagínense, o sea, estas personas decidieron que no querían ya recibir nada por caridad ni gratuito, querían que el señor cierre la ONG y haga un banco y que se pueda operar como un banco solamente para los microcréditos agrícolas de la zona. Y lo lograron. Y hasta el día de hoy el banco está reportando obviamente muchos créditos, y creo que algo de 2.5 millones de clientes tiene al momento, imagínense, porque ha crecido mucho su popularidad, porque tiene muy bajo el interés, pide pocas garantías, pero sí exige que haya un seguimiento cercano de los productores agrícolas. Justamente llegamos a esta muchacha que se llama Alessandra Franca, que con la experiencia del Banco de los Pobres, que es un proyecto en la India muy parecido al que relatamos de los créditos en México, decide abrir el Banco Pérola, que era su sueño, y hacer esto para apoyar la economía de las áreas empobrecidas en Brasil con microcréditos agrícolas. Entonces, como verán, pues hay estas empresas que son un ejemplo porque pueden ganar utilidades, pueden ser empresas privadas, pueden ser empresarios que contratan gente, que cumplen con la ley, que están operando legalmente en el país donde están, pero aún así destinan recursos para ayudar o hacer beneficio social. Entonces, ¿a qué se refiere este documental del nuevo capitalismo? A que es igual a, como dijo Amartya Sen, que es el Premio Nobel de Economía de 1998, que es hindú. Él dice que el mundo no requiere de un nuevo capitalismo, en teoría, sino la reinterpretación de viejas ideas e instituciones para producir un mundo más decente. Entonces, ya saben que todos queremos ser millonarios, todos queremos ser ricos, pero también tenemos que aprender en la vida a poder compartir esta riqueza con los necesitados, que esa es la única forma en la que vamos a poder generar un cambio social y que vamos a poder decir un día, bueno, ahora hay menos pobres, porque si no lo va a hacer un sistema de gobierno, no lo va a hacer ningún político, lo tenemos que generar nosotros como sociedad. A todos nos da pena o a todos nos pone tristes saber que las condiciones de pobreza cada año son más altas. Después de esta pandemia, imagínense cuántos nuevos pobres habrán, ¿no es cierto? Entonces, nosotros que en un futuro vamos a querer hacer una empresa o vamos a querer hacer un negocio, pensemos en que existe esta nueva opción. Sí podemos ser capitalistas, no hay ningún problema, porque en realidad el capitalismo es algo que puede levantar la economía de cualquier país, pero tenemos que saber que este capitalismo puede transformarse en un bien social y común, con nuestras acciones y nuestras decisiones. Espero que te haya gustado, quiero tus comentarios, si es que viste ya el documental o si lo vas a ver, cuál de los emprendimientos te gustó, cuál te gustaría hacer en Bolivia. Y si como siempre nos escuchas, un abrazo y hasta el próximo miércoles.